Bueno, pues bienvenidos una vez más a Casting Strategies. Hoy tenemos la suerte de tener en el programa a Juan Esteve, profesor del máster de mercados de Intefi en el módulo de opciones, y luego hablaremos, Juan, de todas estas opciones y qué son las opciones y cómo podemos invertir con ellas, y también director de inversiones en Cow Markets. ¿Qué tal, Juan? Bienvenido al programa. La primera pregunta que yo te quiero hacer, tú estás ahora haciendo directos, en directo, cuentas tanto en Sereti Markets como en nuestro canal de YouTube. ¿Cómo está yendo el mercado? ¿Cómo está funcionando el mercado? ¿Cómo está el mercado hoy? ¿Qué claves tenemos que conocer como inversores de lo que está sucediendo hoy en el mercado? Porque la verdad es que tenemos bastantes fuerzas contrapuestas. Por un lado, una tendencia alcista muy grande, todo está subiendo, todo sube, y al final eso es un problema para los inversores, en mi opinión, porque cuando todo sube no nos damos cuenta de que hay que invertir con ciertos principios, pero por otro lado se están gestando por ahí fuerzas interesantes que pueden dar al traste con toda esta subida. Cuéntanos cómo lo ves tú, cómo ves el momento actual del mercado, qué esperas de aquí a final de año y cómo ves tú todos estos movimientos que se están produciendo. Yo comparto contigo la visión que has dado hoy. Sí que es cierto que desde que empezó la pandemia, desde que vimos que el mercado tuvo unas caídas importantes y luego empezó a recuperar, el mercado ahora lleva un impulso bastante importante. No ha parado de subir desde entonces. Yo creo que el mercado lleva más una inercia de esas subidas, de cómo ha ido evolucionando el mercado. Sí que hemos tenido crecimientos muy importantes, sobre todo en las empresas tecnológicas estadounidenses, sobre todo la tecnología es la que ha tirado del mercado durante muchísimo tiempo. Pero yo ahora veo que el mercado se está dejando llevar por ese impulso. O sea, prácticamente no tiene una fuerza, no hay nada que nos diga el por qué el mercado está subiendo, un catalizador claro que nos diga, pues sí, el mercado ahora estamos continuando las subidas porque está ocurriendo esto o está ocurriendo lo otro, sino todo lo contrario. O sea, como bien decías, sí que tenemos fuerzas por detrás, la inflación, la escasez de los inventarios de petróleo, tenemos el paro, tenemos el poco crecimiento económico, que es todavía peor de lo que se esperaba. Tenemos una serie de catalizadores que en algún momento sí que van a afectar al mercado de manera directa. Claro, eso ahora mismo lo estamos viendo, o sea, estamos viendo que esos datos están ahí, pero no se están reflejando en las cotizaciones reales de las bolsas mundiales. Yo sí que creo, o creo que sería lo normal, que a lo mejor de aquí a final de año quizás muy precipitado, pero entre final de año y principio de año sí que sería lo normal y lo esperable que en algún momento hubiera una toma de beneficios, hubiera unas pequeñas caídas, algo que sería totalmente normal del mercado, porque como bien dices, Lorenzo, no es normal ni es lo lógico que el mercado suba tantísimo, porque al final el inversor pues, se acomoda, se acostumbra a esas situaciones y no tiene una previsión de cómo actuar en un mercado que a lo mejor es la normalidad de los ciclos bursátiles. Después de una subida, pues en algún momento tiene que paralizar esa subida, tiene que coger un mercado pues, más plano o incluso algunas caídas, y hay que estar preparado y saber cómo aprovechar esas situaciones. Yo tengo una pregunta, Juan, en ese aspecto. Bienvenido al programa. Y Gracias. Precisamente en el módulo de opciones del máster de Intefi, precisamente las opciones entiendo que es un producto fantástico de cara a poder aprovechar en momentos donde si hay incertidumbre, si no están las cosas claras, pues se pueden hacer coberturas o bien aprovechar las caídas con compras de posiciones put o quizás incluso pues con la idea de comprar a futuro las acciones, pues trabajar con las opciones del mismo modo y estar tomando posiciones que a futuro entrarán en tu cartera. En fin, hay varias alternativas. ¿Podrías explicarnos un poquito a efectos de las opciones, cómo utilizarlas y cuál es la manera en la que tú trabajas las opciones y crees que en estos escenarios pueden ser útiles? A ver, las opciones es un producto fantástico siempre y cuando sepas utilizarlo de una manera adecuada. Precisamente por eso en el máster de Intefi es el módulo que más horas le damos a ese módulo en concreto. Le damos más de 40 horas porque es un producto muy chulo, un producto que te permite hacer muchas estrategias y operar de una manera o de diferentes maneras en el mercado, pero es un producto que también es un poquito complicado y por eso, repito, en el máster es donde más peso le damos. La gran ventaja que tienen las opciones, primeramente, es que si tú compras opciones, te da el derecho a poder comprar algo a un futuro, siempre que ejerzas una opción de compra,
te da el derecho a comprar a un valor que tú has prefijado en el momento que has hecho la compra, pero que te da el derecho, como digo, a comprar ese precio en un futuro, ya bien sea de manera alcista o de manera bajista. Una de las cosas que decías, y ahora cambiando un poquito, volviendo a lo que decías de las opciones, en un escenario bajista, una de las partes o una de las ventajas que nos permite operar en opciones, en este caso las opciones put, es que si preveemos o tenemos la vista puesta en que puede haber un mercado que puede ser incluso lateral o bajista en algún momento determinado, con las opciones put sí que nos da la posibilidad de ganar dinero cuando el mercado caiga. Entonces, claro, las opciones te dan la posibilidad de poder hacer diferentes combinaciones, bien por una parte de las coberturas, que ahora lo comentaremos, te permite poder planificar tu estrategia a un futuro, dependiendo del tiempo que quieras, a una semana, a un mes, 6 meses, un año, 2 años, intentar ver de qué manera va a evolucionar el mercado para sacarle provecho. Si, por ejemplo, por poner un ejemplo, yo tengo la sensación de que el mercado puede caer en unos meses determinados o de aquí a enero podría negociar una opción put y generar rentabilidad con esas caídas del mercado si realmente estoy convencido de ello y sé que o creo que eso puede ocurrir. Y por el contrario, si creo que el mercado va a subir, puedo planificar mi cartera o coger una parte de la cartera, hacer una operación. Por ejemplo, esto es una noticia que me viene ahora a la mente. Elon Musk, como sabéis, sacó el tuit este de si vendía o no vendía acciones. Por una parte, él decía que era para pagar impuestos, pero por otra parte, él tenía, por una operación que hizo con la empresa, tenía opciones compradas a un precio irrisorio con un vencimiento en agosto del 2022. Claro, precisamente cuando hizo esa operación en opciones, si no recuerdo mal, el precio de compra estaba en 60 y pico, 62, si no recuerdo mal, un precio muy bajito. Y claro, ahora mismo cuando se ejerzan las opciones, lo previsible es que estén en cerca de $1.000, que es como están cerrando ahora mismo. Claro, ¿eso qué le ha permitido? Con un capital pequeño, poder hacer una negociación a un tiempo, a un vencimiento bastante largo, con una previsión de que las opciones, de que el precio de las acciones, perdón, subiría y por lo tanto, con un pequeño capital, hacer una revalorización muy grande de la inversión. Eso es un pequeño ejemplo. Pero claro, lo que nos permite es precisamente eso, poder, lógicamente, que no sea el core de nuestra cartera, pero una parte proporcional de nuestra cartera, poderla utilizar y poder hacer una serie de operaciones a un largo plazo de tiempo y poder prever cuál es el movimiento que va a tener el mercado. En relación con esto que comentas, el otro día salió la noticia de que Michael Burry había cerrado todos sus cortos sobre el mercado. ¿Qué está pasando? Y vuelvo a la misma historia, o sea, para que hasta los grandes inversores bajistas en Estados Unidos claudiquen. Bueno, en Tesla es muy conocido y hasta hicieron hasta memes, el propio Elon Musk hizo hasta memes de los bajistas que invertían en Tesla, ¿no? Y cómo los habían arruinado a todos. Porque, bueno, lo que ha pasado con Tesla nadie lo esperaba, ¿no? Ni el propio Elon Musk me imagino que esperaba lo que ha pasado con Tesla, ¿no? Pero es verdad que hoy en día muchos bajistas como Michael Burry están cediendo a la tendencia del mercado. Aquí se me ocurren dos cosas, ¿no? Una es, nunca vayas contra el mercado, ¿no? El mercado puede estar irracional muchísimo más tiempo que tu cartera puede aguantarlo y eso es una cita que hay que tener siempre. Pero también, ¿qué está pasando para que haya este impulso que hace hasta que los bajistas tengan que claudicar, ¿no? Esto al final es algo muy interesante y quizá tiene que ver con la enorme liquidez que hay en el mercado y también con lo que tú decías, inflación, que hace que tengas que tener tu dinero invertido en algún sitio que te dé algo, porque si no, la inflación se lo va a cepillar, ¿no? Totalmente. Yo creo que una de las claves es la inflación también, porque, claro, el mercado de por sí no tiene ahora una lógica aplastante en el que todas las acciones suban y empiecen a subir. Yo, por una parte, sí que veo la parte que comentas de la inflación, de ese exceso de liquidez. En algún momento o en alguna parte tenemos que tener el dinero invertido. Y por otra parte, esto ya es una opinión personal mía, y yo creo que el mercado ha cambiado muchísimo de hace unos años para acá y en parte quizás debido al tema de las redes sociales. El caso de Tesla, que comenta, no tiene sentido, o mucha gente, yo personalmente no le veo sentido a que tenga una valoración tan grande la compañía. Claro, en gran parte, quizá esto, y lo hemos visto también con Elon Musk, con el Dogecoin o con el Bitcoin en su momento, el poder que tiene de convocar a los inversores o convocar a las masas en la red y que tenga ese séquito de seguidores que
él solo con un tweet puede hacer mover la cotización de una criptomoneda o la cotización de Tesla hasta más de 1.000 euros, $1.000, perdón, que está ahora. Yo creo que eso también es algo importante que muchas veces no hemos tenido en cuenta a lo largo del tiempo, pero creo que es algo que debemos de tener en cuenta para un futuro. El caso o el caso inicial que yo veo a través de esto fue, si lo recordáis, cuando ocurrió lo de GameStop hace un tiempo con lo de Wall Street Bets, ¿verdad? Sí, correcto. Yo creo que ese momento fue en el que, o yo personalmente, no voy a hablar por mí, en el que me di cuenta de que eso está ocurriendo. O sea, de que una persona, porque lógicamente detrás de eso había una persona, alguien sería, no sabemos quién es, no supongo que no sabremos nunca, pero hay gente o hay personas, un grupo de personas que pueden hacer mover la cotización de una acción. Y eso al final, a mi parecer, es el pez que se muerde la cola. Si la gente ve que cuando habla una persona mueve la cotización, en el caso de Elon Musk, al final van a seguirlo. Y al final esa rueda es la que hace de que todas las cotizaciones, bien el Bitcoin, bien criptomonedas, bien las acciones de Tesla, hacen que suba de una manera, pues a lo mejor sin sentido, claro. Entonces, ese conjunto de exceso de liquidez en el mercado, ese conjunto de impulso que lleva el mercado desde esas subidas tan importantes, esas redes sociales que se van retroalimentando para continuar invirtiendo en valores que a lo mejor por otra parte no los veríamos como inversores value o inversores growth, yo creo que eso es todo lo que está haciendo que el mercado continúe subiendo y creo que eso es lo que está haciendo o está llevando al temor a inversores tradicionales en opciones a no poder vislumbrar o poder prever el mercado como lo preveían años atrás, lo que puede ocurrir a corto plazo. Y efectivamente, es lo que decías también, o sea, si no tienes que ir en contra del mercado, si el mercado ahora lleva un impulso alcista, pues yo creo que algo está viendo que no debe posicionarse todavía o no tiene muy claro cómo posicionarse en una posición bajista, en una posición put en ese caso. Hay un tema ahí, antes estabas mencionando el tema de Tesla y de los impuestos y de las opciones que tenía Elon, ¿no? Elon Musk, y no estoy seguro, pero me parece que eran unos 26 billones en opciones. Correcto. Y tenía que pagar en impuestos como entre 10 y 15 billones, o sea, imaginaros. Correcto. El movimiento que ha hecho en opciones el tío, vamos, o sea, descomunal. No, una pasada. Descomunal. En fin, no me extraña que tenga que vender, porque vamos, a ver, ¿de dónde lo saca? Para romper la hucha, vamos, tiene que romper la hucha. Está claro. Vale, esa parte era una. Y luego hay un tema que también te quería preguntar que tiene que ver con el tema de las criptomonedas, ¿no? O sea, yo creo, en particular el tema del Bitcoin, yo creo que estamos en un momento, y esto es una opinión mía, donde es verdad que a la gente que tenemos cierta edad nos cuesta un poco entender lo que está pasando ahora. Incluso antes, los datos que estabas dando con respecto al tema del momento que estamos en el mercado, el tema de las redes sociales. Hace poco leí que actualmente es el momento en el que históricamente más inversores jóvenes están invertidos en el mercado. Ahora, en toda la historia. Entonces, claro, los inversores jóvenes se mueven mucho por tema de redes sociales. Entonces, ¿cuál es el criterio de compra que están utilizando estos nuevos inversores que están entrando en el mercado, ¿no? Pues probablemente el que tiene que ver con arrastrarse por las masas sociales, ¿no? Lo que tiene que ver con el tema de redes sociales. O sea que me parece que entra mucho en esa dinámica. Y el Bitcoin, por otro lado, yo creo que es un tema disruptivo, creo que es algo que desde un punto de vista de value investor, de inversor value, cuesta quizás entender cuál es el fundamento que hay detrás. Sin embargo, yo creo que efectivamente hay un cambio de paradigma desde que entra el Bitcoin a formar parte de todo este mundo. Y bueno, cada vez está habiendo mucho más implementación del tema del Bitcoin en nuestra vida, ¿no? Las capacidades del Bitcoin en nuestra vida, ¿no? Sí que es verdad, por otro lado, que ayer hubo un varapalo, si no me equivoco, por una serie de noticias que ha publicado China con respecto a poner restricciones otra vez al tema, que ya lo intentaron en su momento y ahora pues parece ser que otra vez. ¿Cómo ves esta situación? ¿Tú crees que el Bitcoin es un activo en el que hay que estar invertido? Y por otro lado, ¿crees que esto puede ser un buy the dip? Esta idea de aprovechar y comprar las caídas, como ya pasó en su momento cuando China ya quiso restringir la operatividad en Bitcoin. A ver, yo creo que el Bitcoin, las criptomonedas en general, deberían de formar parte de una cartera, un porcentaje pequeñito, una cosa, a lo mejor un 5% más o menos, yo creo que sería el porcentaje adecuado. Claro, aquí
tenemos diferentes maneras también de verlo. Sí que es cierto que la noticia que decías de la China continúa persiguiendo las minerías de criptomonedas en China, básicamente, precisamente porque tiene un gasto energético muy alto. O esa es la excusa que están diciendo, que el gasto energético es muy elevado. Claro, aquí, ¿por qué se deja llevar la gente? Sí que el dato ese que decías también de que hay más gente joven invirtiendo en mercado que históricamente. Hay una entrevista de Catherine Wood de hace finales de septiembre, principios de octubre, en la que daba un dato también muy importante. Y es que la gente joven en los años 90 empezaba a invertir en acciones, toda la gente invertía en acciones. Esto a nosotros nos pilló jóvenes. En el año 2000, si recordáis, era el Forex. Toda la gente joven invertía en el Forex. Y ahora toda la gente joven invierte en criptomonedas. A mí se me da el caso, o por la gente que conozco o la gente que me relaciona, que la gran mayoría no tienen un conocimiento, vamos, ni siquiera básico de lo que es una criptomoneda, pero continúan invirtiendo con ella. Por el tema de las redes sociales y porque hay gente que dice que se está ganando dinero y al final es una rueda, es lo mismo que comentábamos antes. La gente va invirtiendo y la cotización de las criptomonedas suben. Yo creo que aunque es algo disruptivo, tengo la misma opinión que tú, yo creo que es algo que ha venido para quedarse, es algo que lógicamente debemos tener en cuenta. Cada vez hay más atracción, cada vez más el Bitcoin se le está buscando. El otro día leía un artículo que hablaba de cómo el Bitcoin puede ser el sustituto al oro en cuanto a cubrir las carteras respecto a la inflación. Claro, eso no está aprobado porque no ha ocurrido ninguna situación de inflación con el Bitcoin. Esta será la prueba de fuego para ver si realmente lo puede ser o no puede ser. ¿Que pueda ser un valor para comprar ahora aprovechando estas caídas? El problema que tiene el Bitcoin todavía, y también me hago referencia a que si puede ser una cobertura para la inflación, es que todavía tiene muchísima volatilidad. Es un valor muy volátil, sí. Todavía es un valor de mucho riesgo para ese tipo de inversor. Yo sí que pienso que puede tener todavía un recorrido. Yo creo que ahora tomar posiciones, o incluso históricamente hemos visto que después de estas noticias el Bitcoin incluso ha caído más todavía. Yo creo que es una situación en la que deberíamos por lo menos planteárnoslo, pensar si es un buen activo para tener alternativa a nuestra cartera, y yo creo que ahora mismo sí que podría ser un buen momento para ello. Yo voy a discrepar de lo que estáis diciendo absolutamente y voy a poner... Yo te apoyo, Juan, yo te apoyo. Vale. Yo no te apoyo. Vamos a por Lorenzo ahora, a ver. Venga. Venir a por mí, pero voy a decir... Os he escuchado tranquilamente. A ver. Pero ahora vas a hablar. Yo creo que el mundo de Bitcoin es el mundo donde hoy en día hay una enorme bolsa de fraude, de estafa y de mentiras que hay que tener muchísimo cuidado con lo que se hace. Es decir, estafas piramidales en el mundo del Bitcoin ya se han destapado varias y gente que ha perdido muchísimo dinero, que esos no salen en las redes sociales hablando de Bitcoin, esos no salen. Pero han perdido mucha pasta con un montón de estafas, ¿no? Solo hay que ver la criptomoneda que salió con esta serie que se hizo famosa, no sé qué, del calamar, ¿no? Sí, la del juego sacaron una calamar. Criptomoneda, subió no sé cuánto y los tipos desaparecieron con el dinero, ¿no? Entonces, es un gran lugar para el fraude y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y luego, además, sinceramente, es algo muy nuevo, con lo cual nadie sabe nada. Claro. No lo saben ni los que lo defienden, porque nadie sabe nada. Yo mañana puedo empezar a escribir sobre si el Bitcoin va a ser esto, va a ser lo otro, bien, pero en el fondo, ¿qué sabemos? No sabemos nada, ¿no? Sabemos que es una cosa novedosa que yo considero también, como vosotros, que las criptomonedas pueden ser parte de las monedas que usemos en el futuro, pero creo que para eso le queda mucho. Es decir, en el año 2000, o en el año 1990, que a mí no me pilló tan joven, lamentablemente. Pero todavía eres joven, ¿no? Claro. Sí. Y ya estaba invirtiendo en el mercado y estábamos en el mundo de Internet y todo subía y se ganaba muchísimo dinero y todo esto. Hemos necesitado 20 años para que eso sea algo estable. Algo estable. Que en ese momento se ganaba mucho dinero y hemos necesitado 20 años para que sea algo estable. Entonces, ¿es una buena inversión? Hombre, vamos a ver. Si no te importa nada de lo que pase, pues puedes invertir y ganar mucho dinero. Claro. Hay gente que ha ganado mucho dinero, pero yo considero que
en mi opinión, y para mí no es una buena inversión, precisamente por el mismo motivo que el oro no es una buena inversión. Quiere decir, yo compro un trozo de oro, invierto en oro, me compro un trozo de oro, lo pongo en mi jardín, veo este trozo de oro y el trozo de oro no hace absolutamente nada. La única opción que tengo para venderlo más caro es que alguien me lo quiera comprar más caro. Prefiero invertir en cosas que producen cosas. Y el Bitcoin es algo parecido, no produce absolutamente nada. Pero es mi opinión. Sí, sí, por supuesto. Y es la opinión que yo tengo y por lo tanto yo no voy a invertir en criptomonedas donde veo que aún le queda muchísimo camino para ser un activo de inversión con sentido, si es que alguna vez lo es. Igual para mí nunca lo es. Y para otros estoy encantado de que la gente gane mucho dinero. Eso... Yo estoy absolutamente en contra de lo que estás diciendo. Perfecto, me parece muy bien. Para eso, Pero así... No, a ver, para eso no, sirven los mercados. En realidad, claro. No, en realidad yo creo que hay una diferencia entre el Bitcoin, que está absolutamente descentralizado, y el resto de divisas, o sea, de criptodivisas, que no lo están. Son todas stablecoins que no están descentralizadas. Entonces hay algo ahí, un factor bastante distinto. Probablemente, como ha dicho Juan, sí que tiene más relación el oro con el Bitcoin que el oro con cualquier otra criptodivisa. Y también es cierto, sin embargo, que el oro no produce nada y el Bitcoin tampoco. En eso sí te doy la razón. Pero bueno, el oro cumple su propósito de cara a cubrir la inflación. Si eso es cierto, y históricamente, desde con la historia del Bitcoin, obviamente el Bitcoin la ha cubierto por mucho en cuanto a que su rentabilidad ha sido enorme, ¿no? Entonces, yo creo que sí que hay algo ahí, sobre todo en la parte, en el core de la programación del Bitcoin, de esta idea absolutamente descentralizada que, aunque China, por ejemplo, lo quiera prohibir, no lo va a poder prohibir, aunque quiera. Entonces, ahí yo creo que hay una serie de cosas a tener en la mesa, no sé qué opina Juan al respecto, pero yo creo que en ese aspecto hay una serie de cosas que hacen al Bitcoin realmente diferente del resto de criptodivisas. Por tanto, quizás ahí, en esa clave, es donde está el futuro, porque al final es la única contra la que no puede luchar nadie, aunque quieran. Y esto es algo que hay que tener en cuenta, porque eso hace, en mi opinión, que sea, además, esta capacidad que es de escasez, ¿no? Es decir, el Bitcoin, como el oro, tiene la cualidad de la escasez. Entonces, teniendo en cuenta la escasez y teniendo en cuenta la descentralización, cumple el mismo propósito que el oro. Y yo creo que eso es algo que en algún momento sí tendrá su impacto a nivel global, ¿no? Es verdad que aún está por verse, aún es muy volátil, hay muchas circunstancias, pero yo creo que ahí hay algo que aún queda por ver al respecto. No lo sé, pero en mi opinión, yo opinaría al contrario de Lorenzo. A ver, yo una veo parte lo que... sí la tendría y sí la tengo en Bitcoin, que conste. Yo también. Lorenzo no. Yo no. Y lo veo subir y me alegro por vosotros. Me alegro por vosotros y por todos los que están invertidos ahí. Bueno, hoy está cayendo un 7, o sea que hoy no estarás contento. Pero como yo considero que es el juego de las sillas, que si un día acaba la música, a ver quién se queda sentado y quién se queda de pie, pues ya veremos. Eso sí. Yo sí que veo una diferencia, o por lo menos a mi parecer, ojo, salvando la distancia, eso es lo que voy a decir, entre el Bitcoin y el resto de monedas. Quiero decir, si... ojo, cómo voy a decir la palabra y entendámosla bien. Veo más inversión la parte de Bitcoin que el resto de criptomonedas. Por lo que tú dices, porque al final el Bitcoin tiene una serie de características o ya tiene un volumen, ya tiene como más aceptación en el mercado, muchísima más. Y la percepción que yo tengo del resto de criptomonedas, igual me estoy equivocando porque igual la gran mayoría, hay tantísimas que hay muchas que no conoceré, pero la gran mayoría de ellas me parece una inversión muchísimo más especulativa que algo más inversión, repito, entendamos la palabra inversión sobre el Bitcoin. Claro, yo la semana pasada o hace 2 semanas, había en criptomonedas que en una semana subían un 400. Hubo una que vi que en una semana había subido un 1000 y pico %. Una base para ahí no hay, o sea, no hay algo que tenga sentido para ello. Yo sí continúo pensando que el Bitcoin le falta tiempo para madurar, pero viéndolo desde la parte de una inversión disruptiva,
de una inversión tecnológica avanzada y de viendo algo que puede cambiar la forma que entendemos en este cambio de las políticas monetarias, quizá en un futuro cercano o un futuro más lejano, yo lo veo más como una inversión disruptiva y como que forme parte del portfolio un porcentaje reducido y dependiendo de cada inversor y de su aversión al riesgo, pues puede ponerlo más o puede ponerle menos. Pero yo sí que le veo esa parte de algo que puede ser, de algo que será en un futuro, que puede llegar a serlo y que ahora es un buen momento para poder aprovecharlo. Me parece muy bien. Yo creo que aquí hay algo que es interesante remarcar con respecto a lo que está viviendo la gente joven en los mercados. Aparte de este efecto red social, ¿no? que existe y que es verdad que es novedoso y que ya está afectando, ¿no? a casi todas las cotizaciones. Bueno, ahora ya juegan con las acciones que quieren, ¿no? Deciden subir una acción y la suben. Correcto. Las acciones meme, ¿no? Que llaman ahora. Sí. Y esto ha afectado evidentemente a las criptomonedas y es algo que tiene que ver con eso. Pero claro, la gente se está acostumbrando a subidas del 30% en un día, bajadas del 30% en un día, subidas del 1000% en un año o en 6 meses. Cuando se vaya si un día esto se estabiliza y tienen que esta gente que invertir en fondos de inversión, en acciones que suben un 5% en un año, eso es un aburrimiento soberano para ellos. Claro. Yo aquí fíjate... El nivel de adrenalina al que se están acostumbrando, ¿no? Pues esto va a hacer que sea muy difícil que esa gente entre en un mundo de inversión que no sea puramente especulativo, porque cuando una inversión se mueve así es porque es puramente especulativa, no hay nada detrás, es decir, no hay ningún fundamental, es puramente especulación. Entonces esto, bueno, pues puede ser muy divertido ver cuál es la evolución de todo esto. Y también es verdad que la mayoría de la gente joven hoy en día no han vivido un mercado bajista. No saben lo que es un mercado bajista. No existe un mercado bajista desde 2008. Correcto. Que esto hace mucho tiempo ya. Y un mercado bajista me refiero a que un año baja un 10 y el siguiente baja un 20 y el siguiente baja un 30 y se pase 3 o 4 años con caídas fuertes. Y haya una escasez de liquidez en el sistema. Es que esto no lo ha vivido. La gente no lo ha vivido. Hablaba el otro día a Christopher Denvik precisamente en el evento anual. Es decir, hay una generación que no ha vivido lo que significa la inflación. Es curioso, ¿no? Pero es que hay una generación que no ha vivido lo que significa un mercado bajista. Y esto es muy importante porque el día que llegue vamos a ver mucho dolor. Ahora estamos ahí. Vamos a ver mucho dolor, ¿sabes? Sí. Mucho. Claro, tú fíjate, yo esto lo pienso muchas veces y, por ejemplo, vosotros y yo también, que nos hemos dedicado durante muchísimo tiempo a suplir esa formación financiera que ha habido durante muchísimos años. Ahora, a mi parecer, nos encontramos en un escenario peor, que tenemos la malformación financiera. O sea, tú hablas, a mí me ha pasado muchísimas veces hablar con gente joven y lo normal para ellos es que una acción en meses suba un 400%. O sea, una cripto, disculpa, lo he dicho mal. O sea, a mí me llamó mucho la atención cuando hablé un chico de unos 23, 24 años, que él había invertido, que me ha dicho 300 euros en una criptomoneda y claro, su idea era que esos 300 euros se convirtieran en 30.000. Ah, claro. Pero, o sea, me lo decía convencido. No, eso, pues, en cuestión de un año o 2 años, tendré 30.000 euros. Y yo lo pensaba para mis adentros y digo, vamos a ver, primeramente, ¿tú sabes el porcentaje que es convertir 300 en 30.000 euros? Y encima en un año. Claro, el problema viene de lo que decía Lorenzo. No han vivido nunca un escenario bajista y ya no solo eso. O sea, están acostumbrados a un mercado que es de las criptomonedas, que una criptomoneda te hace en una semana un 1000 y pico %, otra te hace un 400, otra te hace un 300 y la que menos te hace un 30. Entonces, claro, cuando ese mercado, esa volatilidad pare, que parará en algún momento determinado, entiendo yo que parará, y la gente, por la edad, vaya evolucionando y vuelva a unos activos más normales, como son las acciones, fondos de inversión, no van a poder volver. Van a flipar. No van a poder volver. O sea, no están capacitados para hacerlo. No tiene vuelta atrás, porque no son el Forex, que
que ganabas Claro. y perdías, y que ganabas y perdías, y ahí no había manera de hacer dinero. En el fondo, Nada, ¿no? nada. No hacía dinero nadie. Es que no es eso. Nadie. Eso era Pero un el otro desastre. día vi una foto que me dejó alucinado. Decía, el millonario de los años 80. Y parecía una foto de Gordon Gekko con sus teléfonos y sus pantallas y tal. El millonario del 2020. Y aparecía un chiquillo en su habitación con todo desordenado y un ordenadorcillo. Tal cual, tal Es cual. así. Y es que es así. Sí. Tal cual, ¿Cuántos tal cual. tíos Tal de cual. 20 años han hecho millones con las criptomonedas? Mm. Ahí en su ordenador. Claro. Ahora salen y hablan de su padre habla de los depósitos y se ríen de él. Sí. ¿De qué Claro, es así? totalmente. O sea, está habiendo un gap generacional que es muy curioso. Claro, y ese gap generacional, la sociedad, entiendo que lo va a pagar caro en un futuro. Por lo que os decía, o sea, una cosa es no tener formación financiera y otra cosa es tener malformación financiera. Que claro, esto es como cuando aprendábamos a conducir. Es peor. Es peor. Claro, Es que es peor. Mucho peor. Porque si tú coges ya unos vicios, cambiar esos vicios es muy complicado. Y una persona que ha estado acostumbrada a un mercado de un 30 a un 40, claro, cuando ese mercado se estabilice y ese mercado se pause y vuelva al mercado normal, al mercado de siempre, al mercado en el que tiene que estar invertido. El mercado en el mejor de los casos te pasas 3 años Claro. con un +2 y un -2. Claro, entonces empezarán a lo lógico es que empiecen a hacer barbaridades para intentar generar la rentabilidad que obtenían años atrás y ahí es donde vendrán los problemas. Se cepillen hasta, vamos. Entonces, claro, ¿la culpa de quién es? El problema del De la dinero bolsa. hecho muy fácil, Claro, el problema del dinero hecho muy fácil es que también se va muy fácil. Desaparece fácil, sí. Exacto. Claro. Entonces, No lo ahí es sé, donde no lo veo- sé. A ver qué opinas tú de todo esto, Iván, que no has dicho nada de todo este problema generacional que tenemos. Yo creo que al final es una, o sea, es una oportunidad en parte también, yo creo, ¿no? Para los que no somos de esa generación. Precisamente para ver para entender un poco lo que está pasando, porque yo también veo por otro lado, si nosotros vemos, o sea, en el lado generacional, los jóvenes están en esta circunstancia, por otro lado, los tradicionales de toda la vida, la gente más mayor, está haciendo lo mismo de siempre sin tener en cuenta a los jóvenes, sin tener en cuenta que hay un cambio de paradigma, hay un cambio en muchas cosas, ¿no? Quizás esto es una reflexión interesante para todos, para los que estamos muchos años invirtiendo y venimos de otro tipo de inversión, y para los nuevos. Los nuevos es que se están pasando de frenada y los de toda la vida, muchos de ellos quizás no están llegando a lo que está ocurriendo, porque no están adaptándose al nuevo cambio, ¿no? Para mí creo que estamos en un paradigma totalmente nuevo que antes no existía. Esta circunstancia no sabemos la que va a durar, pero efectivamente lo que sí que sé, estoy de acuerdo con vosotros, es que toda esta gente está aprendiendo con unos vicios que obviamente son vicios que en algún momento se la van a pegar, pero bien pegada, pero vamos, de estas de infarto, porque obviamente no están preparados ni incluso están mal formados, como decía Juan, estoy totalmente de acuerdo, me parece que es muy útil esa expresión porque efectivamente es una malformación en el momento en el que estamos. Pero luego, por otro lado, haciendo un poco de autocrítica, creo que es interesante también no caer en la complacencia de que nosotros sabemos muy bien lo que hay que hacer, porque ahora están cambiando las cosas y a veces cuesta mucho. Yo veo mucha gente que le cuesta mucho, gente que históricamente ha invertido haciendo lo mismo siempre y ahora se ve en una situación que no sabe muy bien dónde está ni cómo afrontar lo que está ocurriendo, porque efectivamente hay un cambio de paradigma muy importante. Y quizás pues nos puede valer para entender que no hay que estar ni en un lado ni en el otro, sino tratar de buscar un término medio, al menos donde podamos entender que lo nuevo que ha venido para quedarse. El otro día leía sobre, por ejemplo, en el caso del Bitcoin, este soft fork que se ha producido, es una nueva programación con nuevas reglas que permite ahora que el Bitcoin pueda hacer todo lo que tiene que ver con smart contracts, que son como todo lo que tiene que ver con la posibilidad de hacer acuerdos entre personas, ¿no? Y claro, esto abre la puerta al Bitcoin, al tema de juegos, el tema de carteras, el tema de inmobiliario, el tema de 50.000 cosas que de momento no estaban disponibles con Bitcoin, pero ahora lo van a estar. El tema del metaverso, por ejemplo. Es decir, hay cosas que es como que hay cosas nuevas y hay que empezar a valorar las cosas de otra manera. Entonces, los jóvenes quizás nos están ayudando a ver que estas cosas existen porque ellos están metidos todos de cabeza ahí. Y lo que hay que hacer, probablemente lo que yo haría es observarles
me dan pena porque la hostia se la darán en algún momento, obviamente, pero hay que aprender de eso. Creo que hay que aprender de eso. Yo creo, nosotros, fíjate lo que, o sea, estoy totalmente de acuerdo en algo, no cuando lo ¡Hombre! Lorenzo, qué bien. Estoy de acuerdo. Vamos En algo está de acuerdo. Es un paso. Y hay un gran cambio social, económico y tecnológico actual que no nos podemos perder. Sí, la respuesta es sí. La respuesta es absolutamente sí, y el que no se dé cuenta de eso y quiera seguir invirtiendo en las cíclicas y en las no sé cuántos y en las tradicionales, no va a ganar un duro. Eso lo tenemos claro. No. Pero ya está pasando, ya ha pasado en los últimos 5 años. Es decir, eso ya es una realidad. Y ese cambio existe. Y tiene que ver con, no solo con las criptomonedas. Creo que con las criptomonedas cuanto menos tiene que ver. Pero tiene que ver con el metaverso, tiene que ver con la inteligencia artificial, tiene que ver con el Internet de las cosas, tiene que ver con el 5G, correcto, que no nos damos cuenta. Sí, todas las industrias. Que no nos damos cuenta lo que va a cambiar. La velocidad, va a cambiar nuestra vida diaria. Lo que va a cambiar nuestra manera de entender el teléfono móvil, la comunicación y todo eso. Porque no solo se trata de que te bajes un vídeo en un segundo, es que se trata de muchas otras cosas más, ¿no? Entonces, todo eso es una realidad total que está ahí y que no nos podemos negar a ella, y en eso estoy totalmente de acuerdo contigo. Y esto es el futuro y esto es donde hay que estar invertido. Y luego, ¿cómo hay que estar invertido? Se puede seguir estando invertido en empresas, se puede seguir estando invertido en una inversión, digamos, llamémosle tradicional, es decir, que es invertir en compañías que producen algo, que hacen algo, que generan algo, ¿vale? Pero evidentemente tienen que estar enfocadas a esta nueva economía. Que toquen esos palos. Que lo va a cambiar y lo está cambiando absolutamente. Sí. Por eso estoy totalmente de acuerdo contigo. Y es verdad que mucha gente se está quedando en algo que es, digamos que yo en vez de 2 estadios vería 3, ¿no? Vería los jóvenes y sus criptomonedas y almas. Ahora no es diferente, nunca es diferente. El mercado nunca es diferente. Y un mercado bajista vendrá. No sabemos si será el año que viene o dentro de 2 o dentro de 3 o dentro de 4. Cuanto más tarde, más gordo será. Exacto. Cuanto más tarde, más duro va a ser. Porque eso es más dura va a ser la caída. Claro, pero va a venir, vamos, eso no tiene... sin duda. No hay discusión, porque eso tiene que ser así. Siempre ha sido así y siempre será así. Y siempre cuando ha habido este tipo de situaciones se ha dicho que nunca más iba a venir un mercado bajista. Y catracac. Tal cual. Y además viene en el momento más inesperado. Sí, cuando menos te lo esperas, dices... No, parece que... ¡Pum! ¡Pum! En ese momento. Entonces, eso va a venir. Entonces, yo diría 3 estadios. Los de las criptomonedas y todos estos y todo lo que estábamos hablando, que bueno, tienen su espacio. Yo estoy encantado de que ganen dinero. Me encanta que ganen dinero porque cuanto más gane dinero todo el mundo, mejor. Los que realmente pueden unir las dos cosas, que es hacer inversiones sensatas dentro del nuevo mundo. Ahí está. Que ahí es donde yo me situaría personalmente. Sí. Y luego los que no están viendo el cambio y esos pues van a sufrir los efectos de la inflación, los efectos de que sus compañías no van a subir y los efectos que ya los hemos visto durante los últimos años, y eso va a seguir estando así, es decir, eso va a seguir estando así. Cuando Tesla vale más que casi todas las demás automovilísticas juntas, pues hay que preguntarse por qué, ¿no? Correcto. Y dicho esto, acabamos aquí una conversación súper interesante. Yo creo que tenemos que volver a seguir con esto. Estoy encantado de discrepar de vosotros. Lorenzo, por mucho discrepar, y al final has dicho que te situas en el medio. Claro. O sea, que bueno, claro, en el medio, pero no invirtiendo en Bitcoin. No, tú no. Pero en el medio. Pero en el medio. Muy bien. Tío. Hombre, vamos a ver, no soy un dinosaurio, No, aún. La inversión. No. Vale, pues muchas gracias, Juan, por estar con nosotros. Un placer. Volvemos a repetirlo para hablar más de actualidad y de todo lo que está pasando. Yo encantado. Sobre todo cuando estemos en esos mercados bajistas, para que nos enseñes con las opciones, como enseñas en cómo aprovechar a navegar por esos mercados que ahora a todo el mundo le importan un pepino porque todo sube y entonces nadie está interesado en esas cosas que son tan importantes de conocer. En mi opinión, navegar los mercados bajistas. Nos volveremos a ver para hablar de esto
Y muchas gracias a todos por estar con nosotros aquí en Casting Strategies. Os esperamos en nuevos vídeos. No os olvidéis suscribiros al canal. No os olvidéis seguir los directos de Juan en el canal de YouTube para saber toda la actualidad de los mercados y de todas las criptomonedas del que él estoy convencido de que habla. Y nos vemos en próximos Casting Strategies.